dolores, los aplausos, descubrí. Levanta tu mano al cielo. El mar lo vio y huyó. El río lo vio y se volvió atrás. Los montes saltaban como carneros y los jordanitos. Te viste mar cuando te abriste, y tú, Jordán, cuando te devolviste, para que yo cruzara. Te viste mar cuando te abriste, y tú, Jordán, cuando vamos, para que yo cruzara. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia de Jehová mi alma tiembla. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Así mi alma tiembla. Vamos, exaltamos tu nombre, Padre. Sea de Jehová, a la presencia de Jehová, la presencia de Jehová. Vamos, iglesia. Padre, libera, ministra, sana, restaura, fortalece todo lo que te atormenta, todo lo que te quiera destruir. Soltamos palabra que es echado fuera ahora de tu mente, de tu cuerpo. Palabra de sanidad, palabra de liberación. En el nombre de Yeshua, somos libres. Jesús nos declaró libres. Jesús nos declaró libres. Jesús nos declaró libres. Jesús nos declaró libres. Su palabra dice que en la cruz fue clavada todo decreto que habíamos desobedecido, Padre. Todo lo que nos acusaba fue clavado en la cruz. Todo lo que nos atormentaba fue clavado en la cruz. Y la palabra de Dios dice que fueron avergonzados públicamente. Todo lo que te atacaba, todo tormento, toda ansiedad, toda enfermedad, toda maldición generacional, fue avergonzado públicamente. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad fueron avergonzados públicamente. Aleluya. Vamos, que la vida, vamos, exáltalo. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor que la vida, Padre. Gracias, soberano Rey de Gloria, Padre Celestial, gracias por este tiempo. Bendito Dios, gracias. Gracias, soberano, porque tú estás aquí, porque tú eres el Rey de Gloria, porque tú eres el Padre, verdadero Padre, único, poderoso y precioso. Padre, gracias por este tiempo. Bendito Dios, gracias por lo que tú haces. Gracias porque estamos aquí contigo. Amados, Dios guarde, Dios bendiga, que sea el Eterno dirigiendo la prédica. No mi persona ni mi conocimiento. Hoy martes de unción profética tiene que ser un tema que nos desarme y nos vuelva a armar.
nos libere y nos mande capacitados para la buena obra. Ay, 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 ay. Tema de hoy, la sinagoga. ¿Ya? La sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Pues es un templo, o es el templo donde pues se reunían a leer la palabra de Dios, donde se reunían a escuchar una prédica, que el sacerdote, sumo sacerdote, eh, exponga la palabra de Dios. Realmente en esa época, pues y entiendo que lo hacen hasta hoy allá, en la Tierra Santa, pues se reúnen a leer las escrituras, ¿no? En la sinagoga, ¿ok? Donde un rabino, pues, expone la palabra para no ir tan profundo, ¿ok? Entonces hoy tengo que hablarte de la sinagoga. ¿Por qué la sinagoga? Porque, pues, hoy de mañana estaba hablando con uno de los discípulos, ¿ya? Y le estaba preguntando algunas cosas y salieron al tema algunas cosas. Y esas cosas que salieron a tema, pues estando conversando con él, pues ahí el Espíritu Santo, por decirlo así, me tomó y me prendí en el carro y empecé a fluir ahí y a soltarle palabras. Así que dije, señores, hay tema para prédica. Dije, se tiene que soltar esto porque está dinamita pura. Así que vamos al libro de Juan 7. Juan 7, Padre, leo tu palabra en el nombre de Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo, versión Biblia al día, versión hebrea mesiánica Kadosh. Ok, dice, Juan capítulo 7, versículo 1, literal todo el capítulo 7, por decirlo así, y dice, después de esto, Yeshua viajó alrededor de Galil, intencionalmente evitando Yahudá, porque los Yahudín o los judíos querían matarlo. En la otra versión dice, tras esto Jesús anduvo de pueblo en pueblo por toda Galilea. Deseaba mantenerse alejado de Judea, donde los dirigentes judíos planeaban asesinarlo. ¿Ya? Quería mantenerse alejado de Judea porque los dirigentes judíos querían asesinarlo. ¿Cuáles los dirigentes judíos? Los que dirigían las sinagogas, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los rabinos. ¿Ya? Bendecimos al pueblo de Israel. Amén. Entonces, versículo 2, pero la festividad de Sukkot en Yahshua, la festividad de Sukkot en Yahudá, perdón, estaba cerca. O sea, la fiesta de las enramadas. En resumen, pues estaba en esas fechas, pues Jesús de Happy Birthday to you, porque era fiestas de enramadas, entonces él nació por esas festividades, ¿ya? Pueden revisarlo ahí en las escrituras. En la otra versión dice, pero cuando se aproximaba la fiesta de los tabernáculos o enramadas, una de las celebridades anuales judías, sus hermanos lo incitaron que asistiera, versículo 3, ¿no? Tienes que ir donde un mayor número de personas te vean hacer milagros, le dijeron en tono de burla. Mira, la gente que en realidad quiere como que atacarte emocionalmente porque ven cómo Dios te usa, o tal vez aunque no ven, pero escuchan rumores de cómo Dios te usa, pues te dicen, no, pues es como que te incitan a que anda por allá para ver si te haces más famoso de lo que ya eres por acá, ¿no? Entonces te empiezan a mandar indirectas, estamos acá, amén. Entonces la gente que de cierto modo escucha que Dios ya te está usando más, te mandan indirectas, te mandan palabras sarcásticas, y normalmente es la gente que está más cerca de ti. ¿Estamos acá? Bueno, 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 bueno. Entonces, en la otra versión o en la traducción dice, así que sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Yahudá o a Judea para que tus discípulos puedan ver los milagros que tú haces. O sea, pues ellos en la otra versión dice tono de burla, aquí no dice, pero pues era como que le incitaban, ¿no? Versículo 4, porque nadie que se quiere dar a conocer actúa secretamente. Si tú estás haciendo estas cosas, muéstrate al mundo, ¿no? Pero todos sabemos que Yeshua no se movía por lo que la gente le decía, sino por lo que el Padre le hablaba, ¿ok? Entonces, sus hermanos hablaban de esta forma porque habían puesto su confianza en él, ¿ya? Sus hermanos hablaban de esta forma porque no habían puesto su confianza en él. O sea, no creían en lo que él hacía, ¿no? Le trataban sarcásticamente como que, yo digo, Dios mío, los hermanos de Jesús, si hubiesen sabido realmente quién es, ¿no? Yo creo que se han de haber quedado estupefactos cuando le vieron resucitar y dijeron, ¿qué? ¡Ay!
En nuestra casa estaba el Todopoderoso y no nos dimos cuenta nunca y hasta nos burlamos. Esos manes les de haber dado algo ese rato. No hubiese querido estar en los zapatos de ellos. Pero bueno, el mundo no los puede odiar a ustedes. Perdón, creo que me salté. No, el versículo 6. Yahshua les dijo, mi momento todavía no ha llegado, pero para ustedes cualquier momento es correcto. O sea, pues ellos se movían por lo que les daba la gana, en resumen, ¿no? Cualquier momento hagamos ahí, pues sí, ahorita lo podemos hacer. Cualquier momento es correcto. Yahshua sabía responder también sarcásticamente, les acababa. Versículo 7. El mundo no les puede odiar a ustedes, pero a mí sí me odia. ¿Por qué les decía eso? El mundo no les puede odiar a ustedes porque ustedes están según el movimiento del mundo. Pero a mí sí me odia porque estoy según lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, cuando tú te mueves según voluntad divina, al mundo le vas a caer mal, ¿ya? Pero la gente que se mueve según lo que el mundo dicta, se van a llevar bien, van a caer bien, van a congeniar, porque están en el mismo sentir. Pero los que estamos en un sentir incorrecto, por decirlo así, o contrario a lo que el mundo siente, vamos a caerles mal. ¿Ok? Ahí puedes decir, ahora todo tiene sentido, ¿no es cierto? El mundo no les puede odiar a ustedes, pero a mí sí me odia, dijo Yahshua, porque les repito, cuán perversos son sus caminos. Entonces, el mundo no va a odiar a la gente perversa como ellos. En resumen, eso les estaba diciendo, ¿no? Versículo 6, no, 8, perdón. Ustedes suban, vayan a la festividad, pero yo por mi parte no voy a la festividad ahora. O sea, no en ese momento, no dijo que no iba a ir. Porque el momento correcto para mí no ha llegado. Habiendo dicho esto, se quedó en Galilea, o en Galil. Versículo 10. Pero después que sus hermanos subieron a la festividad, él también subió, no públicamente, sino en secreto. En la festividad, los Yahudín o los judíos le buscaban diciendo dónde está él, querían matarlo, ¿ok? Entre la multitud había mucho murmullo acerca de él. Algunos decían, es un buen hombre, ¿ok? Pero otros decían, no, él está engañando a las masas, ¿ok? Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos o por miedo a los que le querían matar, porque hubiesen pensado que son parte de su equipo, ¿ya? O les hubiesen pensado a acosar o a molestarles para que le digan dónde está. Cuando la festividad iba por la mitad, Yahshua subió a los patios del templo y comenzó a enseñar. Quiere decir que pues cuando la festividad iba por la mitad del tiempo de celebración, Yahshua subió a los patios del templo y empezó a predicar. O sea, pues estaba, por decirlo así, dentro del templo predicando, o dentro del perímetro del templo predicando, no estaba fuera del templo, ¿no? ¿Ya? Estaba dentro del perímetro del templo y empezó a enseñar a la gente, ¿ok? ¿Por qué se puso a enseñar ahí? Porque toda la gente estaba concentrada ahí porque era fiesta de las enramadas. ¿Qué es enramadas? Pues ustedes pueden revisar también, obviamente, Levítico 23, pero el libro de Nehemías, creo que es, cuando lee las escrituras al pueblo. Sí, ¿no es cierto? Nehemías. Y ahí dice que el pueblo afuera hizo unas enramadas, hizo unas cabañas, algunos en las terrazas de su casa, otros en el patio, y se quedaron ahí creo que un par de días, como 7 días creo, no recuerdo bien, pero ahí escuchaban mientras Nehemías leía las escrituras en público y el resto de líderes o de sacerdotes les explicaba a la gente y la gente lloraba, ¿ya? Entonces entiendo que en esta festividad la gente tal vez hizo enramadas afuera porque son fiestas de Sukkot. Entonces la gente hizo enramadas y Yahshua aprovechó que toda la gente estaba así, entonces como estaban en el patio, tipo Nehemías salió y empezó a predicarles la palabra. ¿Me captaron? Estamos acá, ¿sí? Entonces, los yahudinos, los judíos, estaban sorprendidos y se preguntaban, ¿cómo puede este hombre saber tanto sin haber estudiado? Porque obviamente, pues, Pablo todavía no entraba en escena, pero Pablo fue uno de los más estudiados. Y todos esos judíos, rabinos, tenían su maestro, ¿no? Su rabino que les había enseñado la escritura. Pero decían, a Jesús, ¿quién lo enseñó? No habían visto quién le haya enseñado, ¿ya? No tenían así como que quién le enseñó a este, de dónde viene, de qué sinagoga está o qué es el asunto, ¿no? ¿Qué rabino le enseñó? ¿Ya? Así que Yahshua les dio una respuesta, aunque a ellos no les constaba quién había enseñado a Jesús, ¿ya? Porque más bien Jesús cuando era niño, más o menos 12 años, él se fue al templo, sabemos que se les perdió a los papás, entre comillas, se les perdió, y dice que se ponía a debatir con los ancianos más estudiados de ahí del templo y se quedaban sorprendidos, ¿ok? Entonces, Yahshua como que tiene un trayecto de que tiene mucho conocimiento, pero nadie sabe quién le enseñó. ¿Ya? Nosotros sabemos por qué, pero ellos como que les chocaba un poco, porque necesitaban que tenga un respaldo humano de que alguien se haga responsable y diga, yo soy el maestro de él, o yo fui el maestro de él, ¿ya? O yo lo discipulé, ¿ok?
yo fui el rabino de él. Pero Yahshua no había mostrado ningún rabino. A él le decían rabino maestro, porque obviamente andaba con un talit y enseñaba a mucha gente y sabían que lo que él enseñaba venía de las escrituras. Se daban cuenta que el conocimiento que él tenía era al nivel de un rabino, por eso le decían rabino, pero no constaba qué rabino le había enseñado a él. ¿Ok? ¿Está claro? No dije muy rápido, así me captaron. Ok. Entonces, versículo 16, así que Yahshua les dio una respuesta. Mi enseñanza no son de mi propiedad, sino que vinieron de aquel que me envió. Le estaba diciendo, pues sí, tengo a alguien que me enseñó y quién me dio esa enseñanza, ¿ok? Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mis enseñanzas son de Dios o si yo hablo por mi cuenta, ¿ya? Una persona que habla por su propia cuenta está tratando de recibir alabanza para sí mismo, pero la persona que quiere recibir alabanza para el que le envió es honesta y no hay nada falso en él. No fue Moisés quien les dio la Torá. A pesar de eso, ni uno de ustedes obedece la Torá. Les cayó. Ok, les decía, ustedes pueden ser maestros, pero ninguno está obedeciendo lo que Moisés les dio. ¿Por qué? ¿Por qué quieren matarme? O sea, se entiende que según la Torá de Moisés, o la ley que Dios le dio a Moisés, los primeros 5 libros del Pentateuco, quiere decir que en una parte de eso decía que había cosas o ocasiones por qué apedrear a una persona y tenían que encontrarle haciendo algo muy grave. Y total, por eso Yahshua les decía, ¿qué he hecho yo? Pues según lo que escribió Moisés, que quieran matarme. ¿Ok? ¿Ya? Yahshua les respondió, yo hice una cosa y por esto todos están sorprendidos. Moisés les dio la Brit Milá, que no haya venido de Moisés, sino que de los patriarcas. Y ustedes hacen Brit Milá a los niños en Shabbat. Voy a leerte la versión traducida de acá. ¿Dónde está? Se me fue. Sin embargo, versículo 22, a veces ustedes trabajan los sábados por obedecer la ley que les dio Moisés sobre la circuncisión, aunque la tradición de la circuncisión es mucho más antigua que la ley de Moisés. ¿Ok? Ahora, si un niño es circuncidado en Sabbat para que no se viole la Torá de Moisés, ¿por qué se enfurecen conmigo? Porque todo el cuerpo de un hombre fue sanado en Sabbat. O sea, ellos dicen, Jesús les decía, ustedes se enojan porque se cumplió una circuncisión en Sabbat y no debía haberse hecho, ¿ya? Y no dijeron nada, pero yo que sané a un hombre en el cuerpo entero, me quieren hacer daño. O sea, la circuncisión era un acto de purificación, ¿ya? Entonces dijo, si ustedes al circuncidar a un niño purificaron esa área de ese cuerpo, yo al haber purificado todo un cuerpo, ¿por qué me persiguen? ¿Ya? Me encanta cómo Jesús enseña. ¿Ya? Versículo 24. No juzguen por las apariencias de la superficie, sino juzguen la forma de la forma correcta. Entonces, perdón, me moví mucho. Sí, estamos bien. Entonces, versículo 27 les voy a leer. No, versículo 23 de nuevo. Si un niño es circuncidado en Sabbat para que no se viole la Torá de Moisés, ¿por qué se enfurecen conmigo? Porque todo el cuerpo de un hombre fue sanado. Versículo 24. No juzguen por las apariencias de la superficie, sino de forma correcta. Alguna de la gente de Jerusalén dijo, ¿no es este aquel al que buscan matarle? A pesar de eso, está aquí, hablando abiertamente, y ellos no le dicen nada. Puede ser que las autoridades hayan concluido que él es del Mesías. Seguramente que no, porque nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Empezaron a hacerse preguntas. Después de lo cual, Yahshua continuó enseñando en el templo. Después de haber tenido esa confrontación, ya, con los religiosos, dice que Jesús siguió enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, en verdad ustedes a mí me conocen, en señal de admiración. Ustedes saben de dónde soy. No he venido por cuenta propia. El que me envió es real, pero a él no le conocen. ¿Ok? Y si yo sí le conozco, pero yo estoy con él y él me envió. En este momento trataban
de arrestarle. Ojo con esto. Y aquí es de donde salió la prédica. Pero nadie puso su mano sobre él porque su momento no había llegado. Sin embargo, muchos de la multitud pusieron su confianza en él. ¿Ok? Y dijeron, cuando el Mesías venga, hará él más milagros que los que ha hecho este hombre. O sea, estaban admirados por el nivel de milagros que él había hecho y decían, si el Mesías llegara en realidad, ¿será que puede hacer más milagros que lo que está haciendo este hombre? O sea, estaban impactados con el nivel de milagros que hacía, ¿sí? Pero los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de Yahshua. Así que los principales cuajinos sacerdotes de los fariseos enviaron a algunos de los guardias del templo a arrestarle. Yahshua dijo, yo estaré con ustedes solo un poco de tiempo, mas entonces me iré al que me envió. Ustedes me buscarán y no me encontrarán en verdad donde yo estaré. Ustedes no pueden venir. Los Yahudín o los judíos se dijeron así, ¿de dónde es este hombre se propone ir? Que no le podamos encontrar. Intenta él ir a la diáspora griega para enseñar a los griegos en son de pregunta. Y cuando él dice, ustedes me buscarán y no me encontrarán, en verdad, ¿dónde estaré? Ustedes no pueden venir. ¿Qué quiere decir? Entonces, ahora, ¿a qué voy? Quiero enseñarte algo, pues, realmente rápido. Si captaste todo lo que te acabé de leer, pues Jesús estaba en medio de una celebración, ¿ok? Que es las fiestas de las enramadas o de Sukkot. Ahora, Jesús era criticado más por la gente que estaba dentro del templo que la gente que estaba en la calle. ¿Me captaron? Jesús era más juzgado, más criticado. La propia gente que estaba en el templo, los religiosos que estaban en la casa de oración, eran los que le querían crucificar a él y buscar soldados romanos para mandarlo a arrestar. ¿Me captan? Entonces, hoy de mañana conversaba con este discípulo y le decía, oye, ¿caíste en cuenta que los que están dentro de casa son los que más juzgan al que habla de parte de Dios que los que están afuera? Yo puedo coger y me puedo ir a predicarle a una prostituta, me puedo ir a predicar a un borracho, me puedo ir a predicar a quien sea alguien en la calle, a un mendigo, a alguien que está botado en la calle, y me va a aceptar el mensaje, no me va a juzgar, y no va a ver mis peros ni mis fallas. Pero la gente de acá analiza mucho. ¿Me captaron? A Jesús, el rato que él predicó en el patio del templo, la gente estaba afuera y estaban sorprendidos con lo que les enseñaba. Y más abajo te diste cuenta que dice, y entró al templo a hablar. Y el rato que entró al templo, ahí incluso confabularon para buscar, para arrestarle, y mandaron a ver para arrestarle, pero no pudieron porque no era su tiempo todavía. La gente religiosa siempre va a juzgar tu forma de hablar y la forma sabia como Dios te usa. ¿Por qué? Porque no van a entender el nivel de mensaje que tú das. Estamos acá. Siempre la gente que tiene cargo alto o que se cree que está en un nivel alto, así esté sentado en una silla, siempre van a querer ver tus puntos de vista, pero desde una mala forma, y van a juzgar todo lo que tú haces y lo que tú dices. Pero en cambio la gente que está afuera, Jesús tenía más pegue afuera en la calle que dentro de la iglesia. Jesús, la mayoría de gente que le seguía a Jesús era la gente que andaba en la calle, la gente del pueblo, los pescadores. Se acercaban porque sabía que salía poder de él y le imponían manos para ser sanados y que los demonios salgan de ellos. Y le presionaban a Jesús y le decían, háblanos del reino de Dios porque sabemos que tú tienes el conocimiento de allá y que vienes de allá. Y Jesús tenía que coger, a pegar la barca a la orilla, pararse en el borde de la barca y empezar a predicarles y a soltarles un mensaje. Porque la gente de afuera era la que más le buscaba. La gente de afuera le buscaba a Jesús porque Jesús suplía las necesidades que en el templo no se suplía. Los sacerdotes lo único que hacían es pedirle al pueblo los diezmos, ofrendas, señalarles por sus pecados, pero no les sanaban enfermedades, no le echaban fuera demonios. Pero en cambio veían uno que le decían maestro, pero que no pasaba metido acá, sino pasaba afuera. Y ese maestro que a los
los mismos judíos le perseguían o le preguntaban y le decían, maestro, ¿y qué pasa esto? ¿Y qué pasa el otro? Encontramos a esta mujer en el mismo acto de adulterio, ¿ya? Pero él decía, el que está libre de pecado, pues yo no tengo problema, pues ahí la pídenla si es necesario. Pero ellos mismos salían. ¿Por qué? Porque él exponía el pecado de los que se creían más santos, pero de la gente que en realidad le buscaba a Jesús para que le liberen de sus pecados, él no los acusaba y los sanaba. ¿Ya? Porque la gente de afuera no negaba en el estado en el que estaban, pero la gente de adentro no aceptaba que estaban peor que los de afuera y se mostraban santos y decían que ellos son los sacerdotes, esto, el otro, el otro, el otro, el otro, líderes, lo que sea, pero se creían muy santos porque decían, oro, ayuno, leo la palabra, me separo para Dios. Estamos acá, pero eran los que más atacaban la libertad que Jesús quería exponer a la gente. Amén. Pero en cambio la gente de afuera era la que más lo amaba. La gente de afuera era la que cuando llegó Jesús a Jerusalén le pusieron ¿qué? Un camino de honor y le recibieron con palmas. Y le decía, Hosana, Hosana, ¿no? Le exaltaban, le adoraban, le hacían benevolencia porque sabían quién es. Aunque Jesús ya se estaba acercando el tiempo de su crucifixión, pero le recibieron con honor. Incluso sus discípulos fueron y pidieron prestado un asno, un burro, y le dieron sin problema, porque le dijeron al dueño, el maestro Jesús lo necesita, llévatelo. Estamos acá. La gente no se oponía a él. Y en realidad los que gritaban, crucifícalo, crucifícalo, y los que incitaron a que hagan eso eran los mismos sacerdotes, porque no toleraban a alguien que venga de forma abierta y les haga quedar mal. No toleraba a alguien que exponga lo que ellos hacían detrás de la cortina. No toleraba a alguien que realmente conocía el corazón de ellos y los expusiera ante el pueblo. Porque para ellos al pueblo se mostraban como muy santos, muy de un nivel muy alto. Pero cuando vino el que les creó y les expuso, eso no les gustó. ¿Ya? Por eso es que hoy la iglesia está en un estado de decadencia tal que nos movemos por unciones raras y absurdas y tontas que pensamos que, como conversábamos hoy temprano con Ani, con mi esposa, que el grito, que el temblequeo, que esto, que el otro, hay unción y hay poder. Y decíamos, pues realmente nos dimos cuenta o entendíamos o sabíamos, por decirlo así, que Jesús nunca predicó así, nunca botaba a gente al suelo. Jesús no le vimos hablar en lenguas, aunque hablar en lenguas es bíblico. Amén. Pero Jesús no le decía, te profetizo esto, de esto, el otro, el otro, el otro, el otro. Él se concentraba en lo que realmente la gente necesitaba. ¿Ya? Pero hoy en día la mayoría te profetizan muchas cosas bonitas aparentemente, ¿ya? Muchas adivinanzas agradables a tu oído, pero no se enfocaron en si estás enfermo, si estás con ansiedad, si estás con depresión, si tienes problemas con tu esposo, si tienes problemas con tu esposa, si en realidad estás mal económicamente, si estás pasando por un momento de depresión profunda, si has pensado en suicidarte, si has pensado en quitarte la vida. Pero sí te sueltan palabra, ¿por qué? Para ganar, animarte o emocionarte. Y eso les enseñaba el domingo en la escuela profética. Creo que está en el libro de Ezequiel. Déjenme ver. Lo voy a soltar de una vez. Ezequiel, déjenme confirmar. Ezequiel. ¿Dónde está mi pan Ezequiel? Ezequiel 12, 21. Déjenme ver si es así. Sí, Ezequiel 12, 21 en adelante dice, la palabra de Yahweh vino a mí. Hijo de hombre, ¿no tienen este proverbio en la tierra de Israel? El tiempo pasa y ninguna de las visiones es cumplida. O sea, el pueblo decía, el tiempo está pasando y ninguna de las visiones se ha cumplido. ¿Qué está sucediendo? Era un refrán que ellos tenían, un proverbio que ellos tenían, no un proverbio que vino de Dios, que había salido del pueblo. Porque hay gente que ha recibido tanta palabra profética y no se ha cumplido. ¿Ya? Ahora te voy a decir por qué algunos van a decir, es que no es el tiempo. Mira, por lo tanto, diles que Yahweh dice, yo pondré fin a ese proverbio. O sea, yo pondré fin a lo que sale de la boca de la gente que dice, ya hace tanto tiempo me soltaron esto y no se ha cumplido. O hace tanto tiempo me dijeron esto o tuve esta visión y no se ha cumplido. Diles, yo voy a poner fin a ese proverbio humano, a esa palabra humana, ¿ok? Nunca más usarán ese proverbio en Israel o en el pueblo. Diles, el tiempo ha llegado para el cumplimiento de toda visión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios te muestre a ti y lo confirme por medio de otra persona,
tiene un tiempo corto de cumplimiento. No es que vas a tener que esperar meses o años, se va a cumplir, porque son cosas que Dios te va a mostrar y se van a empezar a manifestar así de rápido. Tal vez en semanas, días, máximo un mes o dos, exagerado, pero se van a cumplir rápido, ¿ok? Ya no habrá visiones, y esto es a lo que me refiero, ya no habrá visiones vacías ni adivinaciones falsamente optimistas. ¿Ya? En medio de los hijos de Israel, repito, ya no habrá visiones vacías. ¿Qué significa una visión vacía? Una visión que no tiene contenido, que no está basado en nada, que no vino de la boca de Dios, que no tiene ni base, ni sustento, ni fundamento. Yo le puedo profetizar a cualquiera de ustedes, ya puedo profetizarle a Susanita, puedo decir, esto te dice el Señor, pero tal vez es algo movido por emoción, como dice acá, adivinaciones falsamente optimistas. Son falsas y son adivinaciones. Adivinaron para soltar eso. Pero ¿por qué dice falsamente optimistas? Porque te sueltan con una palabra que te va a agradar. Entonces, si yo quiero agradar a alguien, supongamos, me enfoco en un hermano que tal vez no tiene mucho poder adquisitivo, ya, que no tenga mucho dinero, y me voy a acercar y le voy a decir, te voy a soltar esta palabra, el Señor te dice que este año va a ser el año de tu prosperidad y que vas a crecer económicamente como nunca has crecido. Ese hermano que no tiene plata se va a emocionar, claro, le va a resultar optimista esa frase, definitivamente, pero es falso y no vino de Dios. Porque puede que el hermano no tenga dinero y necesite plata, pero tal vez está luchando con una gastritis crónica. ¿Y qué va a querer él? ¿La plata o la gastritis? Algunos van a decir la plata para curarse la gastritis. Puede que sí, pero ¿y si Dios quiere más bien que le sueltes palabra para que sea libre de esa enfermedad en vez de darle plata? Entonces, si es un profeta, un apóstol, un evangelista, un pastor, un maestro, lo que sea, pero que haya recibido una unción o un don profético, ¿cómo Dios no va a querer primero sanarle de una dolencia que está azotando su cuerpo antes de prosperarle? Dime en qué parte Dios quiere prosperar a alguien sin primero sanar su alma, su mente, su corazón o su espíritu. Así de torcida está hoy las prédicas, que te dan prédicas falsamente o adivinaciones falsamente optimistas, que quieren agradar a la gente para que la gente se emocione y venga corriendo acá al altar y suelten la billetera o hagan un pacto. Pero dime en qué parte Jesucristo se paró a dar una prédica y decía, hagan un pacto ahora mismo con lo que tienen ahí en el bolsillo. En ninguna parte. Estamos acá, porque hoy se ha monetizado toda palabra. Y si no pones plata en el alfolí,, en el altar o en la cesta de ofrendas, como le quieras llamar, no hay unción y no hay poder y no hay revelación. ¿Ya? Y lo único que hacen ahora la gente, que cualquiera que esté en el ministerio quíntuple o moviéndose en esa área, te hacen emocionar para sacarte plata y terminas yéndote a la casa igual de endemoniado, igual de triste, igual de depresivo, igual de seco, igual con ansiedad, igual con la enfermedad ahí mismo, y sin que te hayan soltado la palabra de liberación que debían haberte soltado. Porque Jesús, al joven rico, ¿qué le dijo? Anda y vende todo lo que tienes. Y hasta esa palabra le manipulan. Dicen, anda, vende todo lo que tienes, hermano, y dalo aquí en la casa de oración que necesitamos, ¿no? Epa, ¿qué pasó? Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Dale a los pobres. Y sígueme. Ni siquiera le dijo, dame a mí tus riquezas. Porque les apuesto que si hoy viniera un joven rico a la iglesia y dijera, Pastor Julio, he cumplido todos los 10 mandamientos, pero ¿qué hago? Soy un joven muy millonario. Pues hermano, tienes que dar una ofrenda grande acá a la casa de oración. Queremos comprar un terreno grande, eso es lo que hacen hoy. Queremos adquirir un terreno propio, queremos construir la casa propia. Y ya que Dios a ti te ha prosperado grandemente y te ha bendecido con grandes ingresos, deberías pensar en sembrar en el reino. Clásico, ¿y sí o no? Se oye espiritual, claro, y ese hermano va a decir, wow, es que el pastor quiere tener una casa de oración propia, el pastor quiere que yo siembre para el reino, para que sea prosperado, que dé como disponga en mi corazón, que no vea que mi mano derecha haga lo que dice la izquierda. Uy, se oye súper ungido. Y el pobre hombre, ¿qué? Tal vez va a venir y dar, ¿qué? $100,000, Claro, y el pastor coge, pues construye toda esa iglesia, todo esto, ni siquiera lo guarda como un ministerio, sino pues le pone con escrituras a nombre propio. No, pues no. Y eso pasa como patrimonio familiar. ¡Qué maravilla! ¿Me captaron? Estamos así, porque así pasa hoy. Entonces, ¿qué te hacen? Ya no habrá visiones vacías ni adivinaciones falsamente optimistas. ¿Qué es una adivinación falsa optimista? Que no hace nada contigo. Por eso es falsa y es una adivinación. Entonces, esa gente que tal vez tiene un manto, no te digo que no, que tal vez tiene un don, que no te digo que no lo tengan, pero se mueven, ¿por qué? Por adivinaciones falsas,
prostituyeron el don, el ministerio, el talento, el manto, la habilidad que Dios les dio, el llamado, que empezaron como Jesús, como Pablo dijo, pues, perdón la palabra, ¿no? Pero les dijo, Gálatas estúpidos, así está en la traducción, leeránle, no, creo que está en Gálatas capítulo 2 o 3, no recuerdo bien. Pero les dijo, Gálatas estúpidos, empezaron en el espíritu y terminaron netamente movidos por emociones netamente humanas. O en otra versión dice, terminaron en el espíritu y empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¿Ya? Así de fuerte era Pablo. Pablo les decía, ¿cómo quieren que les exhorte? ¿Quieren que les hable por medio de cartas o que vaya personalmente allá? Porque ustedes saben cómo yo soy. Les puedo escribir con frases de mucho amor, pero cuando voy me van a conocer de veras. Wow, Pablo era cosa seria. Pablo no estaba con juegos. ¿Ya? Pablo decía, ay de mí si yo le pongo precio al evangelio. ¿No? Pablo no salía con que, ay, se me dañó la planchita. ¿Quién me va a ayudar? O se me quemó este electrodoméstico. Y ahora, no, Pablo no se hacía la víctima. ¿Ya? Pablo decía, he sabido vivir en la riqueza, en la pobreza. Dios, donde sea me ha proveído o me ha dado trabajo. Porque Pablo hacía carpas. ¿No? Entonces, si le salía un camellito de una carpa, gracias Dios. Si no le salía, pues por ahí, hermano Pablo, le quiero dar una ofrenda. Pues, chévere, gracias, bacán. Pero él no pedía nada. ¿Me captaron? Entonces, ya no habrá visiones vacías, ni adivinaciones falsamente optimistas en medio de los hijos de Israel. Porque yo soy Jehová, yo hablaré mis palabras y serán cumplidas, ¿ok? Ya no será retrasada. O sea, lo que Dios te hable a ti se va a cumplir. ¿Ok? Y si Dios te habló una cosa a ti, pero viene otro a salirte con algo distinto, le escuchas por respeto, pero no le prestes atención. Y peor, ni le des ninguna ofrendita ni nada por el estilo. ¿No? ¿Me captaron? Sí, porque pues si no coincide con lo que Dios te está hablando a ti, pues no te metas más. Dile, pues, si es de Dios, se ha de cumplir, siervo o sierva. Amén, aleluya. Vaya con Dios, ¿ya? Porque yo soy Yahweh, hablaré, mis palabras serán cumplidas y no será retrasada, porque en sus días, oh casa provocadora de Israel, yo hablaré la palabra y la cumpliré. Él la habla y él la cumple. ¿Ok? Dice el Eterno, dice Jehová o dice Yahweh. De nuevo, la palabra de Dios vino a mí. Hijo de hombre, mira, la provocación de la casa de Israel está diciendo audazmente, la visión que él ve se refiere al futuro distante. Él está profetizando de un futuro lejano. O sea, tal vez cuando tú cuentes las cosas va a haber gente que te va a decir, no, para eso falta todavía. No va a ser. ¿Ya? Por lo tanto, diles a ellos que Dios dice, ya ninguna de mis palabras se demorará, sino la palabra que yo hablo será cumplida, dice Dios. Esto se dio en escuela profética, esa parte en el día domingo, en la noche. O sea, Dios te va a hablar y vas a saber que es Dios porque se va a cumplir. Así nadie venga a confirmártelo. Pero tú sabes que Dios habló. Y vas a saber que es Dios porque uno, tal vez ya te estás acostumbrando al timbre de Dios dentro de ti, cómo te habla o en qué manera o de qué forma te habla. Porque no como le habla a mi esposa me va a hablar a mí, no como le habla a Joshua me va a hablar a mí, no como le habla a Susi o a Annie me va a hablar a mí, te va a hablar de formas distintas. Pero tú sabes que es Dios hablándote. Y tal vez así tú no lo cuentes a nadie, pero Dios te va a ratificar que es Él hablando, porque lo que te hable y lo que te muestre vas a ver que se cumple, así vas a decir, wow, es Dios. ¿Y qué más me vas a enseñar, Dios? Y tal vez te muestre otra cosa y ¡pac! Se va a cumplir, vas a decir, no, Dios me está hablando, santo, alaba la gloria, ¿no? Entonces Dios te va a seguir mostrando cosas y se van a seguir cumpliendo. Entonces tú vas a poder diferenciar cuando viene un charlatán a hablarte, a querer aprovecharse de tus emociones para sacarte algo a cambio, o para ganarse tu favor, o para que tú pienses que es usado por Dios. Estamos acá, pongámonos de pie, amados. Entonces, en resumen, los que más atacaban a Yeshua por ser hijo de Dios era la gente de adentro que más que la de afuera. Más te van a escuchar afuera que adentro. Y eso es un hecho, ¿ya? Porque la gente de casa está acostumbrada a un nivel, el de afuera no. Estamos acá. Entonces la gente de casa va a demandar un nivel, la gente de afuera no. La gente de casa al que venga le van a demandar un nivel, el de afuera no. El predicador que venga acá, tal vez si no está acostumbrado o no está al nivel que tú estás acostumbrado a escuchar una prédica, tal vez no te impresione, pero al de afuera sí. Pero tú tienes que entender que más vas a impactar una vida de afuera que la de acá adentro. ¿Me captaron? Por eso es que Jesús mandaba a sus discípulos más afuera que adentro.
Jesús más hacía que sus discípulos se enfoquen en servir afuera que en servir acá adentro. ¿Ya? Hoy el hombre se enfoca en desarrollar ministerios dentro que ministerios afuera. Entonces quieren desarrollar ministerio de esto, ministerio de otro, que no está mal, está bien, porque la gente de afuera cuando venga acá tiene que ver un orden acá adentro. Pero si tú te enfocas solo en desarrollar el ministerio que está aquí y no te enfocas en impactar el ministerio que está afuera y que nos corresponde a todos, ¿dónde está el poder? Porque a Jesús le conocían que era un hombre de Dios y que es un hombre de Dios. ¿Por qué? Y a los discípulos igual, ¿por qué? Porque impactaban más afuera que adentro. ¿Ya? Eso era lo que daba fuerza y poder al ministerio de Jesús, porque las señales y milagros que ellos le seguían lo manifestaban afuera. Pero hoy la iglesia quiere ver solo milagros acá adentro, entonces viene un súper ungido a hacer locuras acá adentro, pero afuera no le ves que haga nada. Y todas las locuras que hace los hace dentro de las casas de oración, pero afuera no pasa nada. Uf, eso no estaba en el plan, pero quedó bien cuadradito. Entonces nosotros nos impresionamos por lo que hacen acá, pero vemos que afuera no matan ni una mosca, no resucitan ni un muerto, no sanan ni un enfermo, no aceptan ni una alma al Señor y están enfocados solo en las iglesias donde les invitan o donde predican o donde pastorean, pero afuera no pasa nada, afuera no hacen nada. ¿Está Dios ahí? Pues creo que no. ¿Me captaron? Porque si tienes ministerio adentro, tienes que tenerlo afuera. Y si tienes ministerio afuera, pues no importa si no lo tienes adentro, pero afuera estás impactando más que acá adentro, porque aquí nadie necesita ser salvo. Acá nadie necesita que yo le diga, mi hijo, suelta la droga, suelta el alcohol, suelta esto, suelta el otro, porque acá ya está. Por eso Jesús pocas veces predicaba en el templo. Y si predicaba en el templo fue porque hubo una festividad y porque la gente de afuera se reunió ahí por celebrar una festividad, entonces aprovechó la ocasión. Estamos acá. Oremos para despedirnos. Eterno Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno definitivamente en todo tiempo. Padre, ayúdanos, Padre, porque tú mismo dijiste, la mies es mucha y los obreros son pocos. Eterno Dios, sé que tal vez para muchos de nosotros, incluyéndome, no es fácil predicar afuera. No es fácil acercarse a una persona, abordarla. Pero, Padre, danos ese denuedo para que podamos ganar almas, Padre. Que podamos perder la vergüenza de predicar, porque no queremos que se apliquen esos que nos hayamos avergonzado de ti y que te neguemos y que tú arriba nos niegues, porque que se aplique en cambio esta palabra que dice, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios. No nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Yeshua, que no nos avergoncemos del evangelio, porque realmente en el evangelio, en el evangelismo, que de donde viene la palabra evangelio, es donde hay poder. Si queremos ver poder fluir dentro de nosotros y a través de nosotros, por medio de ti, Padre, que no nos avergoncemos del evangelio, que empecemos a hablarles del evangelio, a hablar a la gente de la verdad, del poder que hay ahí, porque no nos avergonzamos del evangelio. Padre, quítanos esa vergüenza, Dios soberano, que seamos sinvergüenzas, Padre Celestial, para evangelizar, que no tengamos nada de vergüenza, Padre, que vayamos, que seamos audaces, que seamos lanzados, Padre, que seamos avesados en tus cosas, Dios soberano. Te lo pido, Dios eterno, porque creo que es el tiempo donde la iglesia tiene que levantarse con poder a ganar almas. Padre Celestial, yo te doy gracias en el nombre de Yeshua el Mesías. Danos ese poder, Espíritu Santo. Te necesitamos para evangelizar. Te necesitamos para ganar almas, porque tú eres quien va a poner esa palabra en nuestras bocas, tú eres el que va a poner el mensaje en nuestras bocas, tú nos vas a decir a quién hablar, porque la palabra de Dios dice que desde antes de la creación del mundo, nuestros nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. Ayúdanos a acercarnos a ellos que no te van a negar, que no te van a rechazar, pero también a los que te vayan a rechazar, para que no tengan pretexto que después no se les predicó y quieran irse en contra de ti, Padre. Te damos gracias, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de cada uno de nosotros misericordia y ponga en cada uno de nosotros paz. Estamos despedidos, amados. Dios les bendiga.